Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Paco, por tu invitación a participar en estas quintas jornadas prehistóricas de Zamora y también por tus palabras de presentación. He titulado la intervención, la conferencia, como El megalitismo en la cosmovisión neolítica, el sitio de los dólmenes de Antequera en el patrimonio mundial. Ahí se concentran, en este lugar, en este sitio, se conservan las claves de la cosmovisión neolítica. El megalitismo, caracterizado por la construcción de monumentos como menhires, círculos de piedras y dólmenes, desempeñó un papel fundamental en la cosmovisión neolítica. Estas estructuras monumentales reflejaban su relación con el entorno natural y su comprensión del tiempo y el espacio. Esto sugiere que las comunidades neolíticas tenían un conocimiento de la astronomía, la conexión con la naturaleza a través de las estructuras megalíticas que se ubicaban en lugares estratégicos como colinas o valles, conectando a las personas con la tierra, el sol y otras estrellas. Estos monumentos servían como marcadores de tiempo, alineándose con solsticios y equinoccios. Los dólmenes, como tumbas colectivas, simbolizan la transición entre la vida y la muerte. El megalitismo no solo fue una manifestación arquitectónica, sino también una expresión profunda de la relación entre los seres humanos y la naturaleza durante el periodo neolítico. El sitio de los dólmenes de Antequera es una unidad patrimonial de primer orden, con un viejo proyecto de institucionalización, fallido, con dos impulsos para su puesta en valor. Uno, desde el gobierno de España, que no llegó a materializarse del todo y que va desde 1842 a 1981. O sea, un periodo de 139 años. Y otro, a finales del siglo XX, por parte de la Junta de Andalucía, que se culmina en la actualidad. Este va desde 1982 a 2022, o sea, un periodo de aproximadamente 40 años. Vamos a partir del momento en el que se reconoce a Menga. Hasta este momento, hasta 1842, Menga era denominada como cueva, la cueva de Menga, y había sido interpretada y se había incorporado el monumento a la historia de la ciudad, a la historia de Antequera, a través de los presbíteros, a través de la jerarquía eclesiástica de Antequera. Lo situaban en la antigüedad, en los orígenes. También hablaban de que era un lugar que no se debería frecuentar porque allí se habrían practicado escenas violentas en el pasado. Y en algún momento llegaron a afirmar que la cueva, la llamada cueva de Menga, era obra de Dios. O sea que no se trataba de arquitectura, sino de una gruta natural. Un lugar de impíos, un lugar de sacrificios. Y en 1842, un arquitecto de Málaga, un arquitecto municipal, recibe un encargo para realizar la plaza de toros de Antequera. Y durante ese periodo en el que realiza la obra, recibe informaciones de la existencia de una cueva que debería conocer. Una cueva extraña, rara. Rafael Millana y Ardison, que es el arquitecto del que hablo, nada más entrar en el interior de esa cavidad, reconoce que se encuentra ante una arquitectura,
una edificación antigua. La estudia, la dibuja y elabora un discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia con el título de Memoria del templo druida hallado en las cercanías de la ciudad de Antequera. Presenta las plantas, las secciones, en este caso idealizadas, con dos personajes en el interior de la cámara. Esto significó un cambio espectacular, radical, respecto del monumento, porque esta publicación lanza a la bibliografía, a la historiografía nacional, el gran monumento de Menga. Hasta ese momento, hasta el 49, hasta el momento del descubrimiento, del reconocimiento de Menga por parte de este arquitecto, Menga estaba reducida al ámbito de la historia local. La publicación de esta memoria lanza al monumento, lanza a Menga a la bibliografía de la historia de España. En 1850, la señora Louisa Tennyson, una escritora inglesa, recibe el encargo de una editorial londinense para elaborar, para escribir un libro de viajes que llevaría el título de Castilla y Andalucía. Esta mujer, que venía acompañada de su marido y de un grabador, de un dibujante, esta mujer llega a Antequera, se ha establecido previamente en Málaga para desde Málaga hacer las incursiones, las entradas hacia Granada, Córdoba, Sevilla y también, lógicamente, Antequera, que está lo más próximo a la capital. En la capital, en su estancia de tiempo, de semanas y de meses, en la capital recibe la información de esa publicación de la que hablábamos anteriormente de Rafael Millana. Rafael Millana hablaba de un templo druida, pero ella, anglosajona, ella, al ver los dibujos, al ver las plantas y las secciones de este monumento, ella lo interpretó inmediatamente como un dolmen. Y pensó que sería el primer dolmen que aparecería en un libro de viajes para el mundo anglosajón, un tema el del megalitismo que tenía y tiene una audiencia espectacular, tanto en Inglaterra, en el Reino Unido, como en Irlanda. Y entonces pensó que era la manera de presentar la ciudad o el territorio de Antequera en su obra, cambiando el orden que hasta ahora se había establecido para hablar, para presentar Antequera ante el mundo anglosajón, que básicamente eran los tópicos de la Antequera mora cristiana, la Vega de Antequera, el Torcal y la gastronomía. Entonces ella, al elaborar el sumario, el índice para explicar, para presentar Antequera, pone el foco sobre el dolmen de Menga. Esta mujer, por intuición, esta mujer era una escritora, no era una científica, no era una investigadora, esta mujer es la primera persona que relaciona el monumento con un elemento natural que hay justamente enfrente, con un perfil, una montaña, con un perfil antropomórfico, y ella entiende que el monumento está orientado precisamente a ese punto. Esto, dicho y publicado en 1851, pues la verdad que pasó desapercibido hasta que las investigaciones posteriores vinieron a darle la razón a esta mujer.
En 1885 se produce la visita del rey Alfonso XII a la provincia de Málaga para conocer los efectos de un terremoto, de un sismo importantísimo, acontecido el 25 de diciembre del año anterior, de 1884. Cuando termina el recorrido por la zona afectada, fundamentalmente por la zona de la Axarquía de la provincia de Málaga, termina su recorrido en Antequera de la mano del presidente del gobierno de España, don Antonio Cánovas, y del diputado de la zona, don Francisco Romero Robledo, que organizan el final del recorrido para que el rey, su majestad el rey, visitara la ciudad y concretamente visitara el dolmen de Menga. Aquí tenemos la comitiva entrando en la ciudad y visitando el monumento. La visita de Alfonso XII marca un antes y un después, igual que ha ocurrido con Rafael Millana al reconocer a Menga, igual que ha ocurrido con Louisa Tennyson, que es la que lanza al mundo a través del idioma empleado, a través del inglés, internacionaliza el monumento. La visita de Alfonso XII efectivamente marca un antes y un después, porque el rey impulsa la compra del monumento por 25.000 pesetas y promueve la declaración de Menga como monumento nacional. Quiere decir que a partir de este momento, a partir de 1886, que es cuando se formaliza la compra y cuando se declara monumento nacional, el monumento, la llamada Cueva de Menga, se pone en visita pública. En 1896 tenemos la primera fotografía del monumento, la que tienen en pantalla. En 1889, don Francisco Romero Robledo, el diputado de la zona, ministro, presidente del gobierno, presidente del Congreso, promueve la redacción de un proyecto de museo de sitio para presentar la arquitectura del monumento y para contar con una vivienda para el vigilante, para el guarda del monumento. Ahí tenemos en pantalla la planta del monumento y el carril del camino de acceso, y aquí el pequeño edificio para ese espacio expositivo, que sería esta parte primera del edificio, y la casa del guarda. El edificio terminaría con una torre mirador para contemplar desde arriba la relación del monumento con el territorio circundante. Y aquí terminamos la intervención del Estado, la intervención del Gobierno de España para con el reconocimiento de Menga. Ahora viene un capítulo que va desde 1903 hasta 1939, hasta la finalización de la guerra civil, y es el periodo en el que la necrópolis megalítica de Antequera se conforma a partir de los descubrimientos de la llamada Cueva Chica y del sepulcro del Cerrillo Blanco. De tal manera que pasamos de un monumento megalítico, de un dolmen, a tres. Dos de tipología dolménica y uno, el tercero, el del Romeral, un tolos, un edificio construido a partir de la aproximación de hiladas, que veremos posteriormente. Por estas fechas llegan a Antequera dos ciudadanos de Sevilla, concretamente de la ciudad de Dos Hermanas, buscando un empleo. Llega primero José y es contratado como fontanero del ayuntamiento, y rápidamente tira de su hermano, de Antonio,
y trabaja como jardinero. Los dos empleados públicos en Antequera. Son personas que no están integradas en la estructura social de la ciudad, son personas externas y por tanto no tienen vínculos, no tienen... y por las tardes, cuando terminan su jornada laboral, se dedican a prospectar, a recorrer el término municipal. Y observaron que justo al lado del túmulo de Menga existía otro montecillo, un montecillo similar. Y pensaron que ese montecillo, ese túmulo, debía contener en su interior otro dolmen. Y se dedicaron, durante meses, se dedicaron a pinchar, a cavar por el alrededor de ese casquete esférico, por el alrededor de ese túmulo. Y en 1903 descubren la llamada por ello Cueva Chica, en contraposición a la Cueva Grande, que sería la de Menga. Al fondo de la imagen tenemos a Antonio fotografiado. El monumento se encuentra expoliado, aparecen algunos materiales que ellos recogen y en 1904, con la ayuda económica de don Francisco Romero Robledo, se ponen a trabajar en el llamado Cerrillo Blanco. Un cerrillo que está en La Vega, en la propiedad de don Francisco Romero Robledo, justo al lado de la azucarera antequerana, y con la misma metodología comenzaron a pinchar, a excavar por todo el alrededor del túmulo, hasta encontrar la entrada del corredor a otra cueva. Aquí tenemos el momento del hallazgo, del descubrimiento, en el 4, y las fotografías de los dos hermanos, Antonio y José, en el interior de la gran cámara obtenida mediante la aproximación de hiladas. De tal manera que Antequera pasaba de tener un gran dolmen, un gran monumento, a contar con una necrópolis megalítica. Don Manuel Gómez Moreno, padre, que no es el que está en la imagen, ha tenido conocimientos, primero porque se aproximó a Menga para dibujarla y para hacer planta y secciones del monumento, y él, que residía en Granada como catedrático de dibujo de la Escuela de Artes y Oficios de Granada, él recibió información a través de la prensa del descubrimiento de las dos cuevas, de las dos nuevas cuevas de Antequera. Y le dijo a su hijo, al que tienen en pantalla, a Manuel Gómez Moreno Martínez, le habló del hallazgo, del descubrimiento, y que debería ser él el que se encargara de su estudio y de su publicación, que él no estaba en condiciones de abordar ese trabajo. La verdad es que el papel que jugó don Manuel Gómez Moreno fue fundamental, tan importante como su intervención en Zamora, como he visto hoy reflejado en el museo arqueológico, en el museo de la ciudad. Don Manuel contacta con los hermanos Viera, que les facilitan todos los materiales, toda la información del proceso de la excavación, y publica las plantas y secciones de los tres monumentos, el de Menga, el de Viera y el del Tolos de El Romeral. Ahora, recientemente, hemos tenido en el Museo de Sitio del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera una gran exposición de homenaje al trabajo de don Manuel Gómez Moreno. Y para recabar documentación, información, fotografía de su trabajo, nos fuimos al Instituto Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta en Granada. Y allí encontramos 3 cajas
tres cajas de documentos, de manuscritos, de material mecanografiado, documentación mecanografiada, fotografías, y encontramos en una cuartilla, encontramos un dibujo interesantísimo, porque tiene mucho que ver con la investigación siguiente, un poco lo que ocurrió con Tennyson, cuando apuntó la relación, la vinculación de Menga con la peña, ¿no? Pues en este caso, don Manuel captó una serie de relaciones que conformaban ya una cosmovisión en Antequera. Pero él, que no era especialista en prehistoria, él estudiaba, se estaba especializando para la cátedra de arte hispano-musulmán, él dejó esa interpretación, esos alineamientos de los monumentos con objetivos terrestres y celestes, lo dejó sobre la mesa. Y pasó a esas tres cajas que se conservan en su instituto. No lo llegó a publicar. Y ahora después veremos la importancia de esa observación de don Manuel desde lo micro, desde su estancia en Antequera durante unas semanas, y ahí captó realmente las relaciones de los monumentos culturales con los monumentos naturales y con el sol. En el año 31, el Estado, el gobierno con el ayuntamiento de la ciudad crean la Junta de los Monumentos Megalíticos Antequeranos. Es una junta, es un órgano colegiado conformado por un catedrático de la Universidad Central, catedrático de la historia primitiva del hombre, y con miembros de la intelectualidad local, con catedráticos y profesores del Instituto de Enseñanza Media, que los tienen ahí en la fotografía. Este órgano era un órgano consultivo, asesor, tanto del Estado, del Gobierno de España, como del Ayuntamiento de Antequera, para la correcta conservación y difusión de los monumentos megalíticos antequeranos. Los arqueólogos George y Vera Leisner hacen un estudio en profundidad que va a ser clave para la transferencia de conocimiento y de información del sitio ante la comunidad científica internacional. Ellos llevan a cabo una gran monografía sobre el megalitismo de la península ibérica, dedicándole un apartado muy especial a la necrópolis antequerana. Y de ahí pasamos a las actuaciones del Gobierno de España desde 1939, desde el final de la Guerra Civil, a 1984, el momento en el que se transfieren los monumentos a la comunidad autónoma andaluza. Este es el estado en el que se encuentran los monumentos tras la guerra, con la puerta rota y desvencijada. Este es el dolmen de Viera y este es el estado lamentable en el que se encontró el tolo del Romeral. Tras la guerra, en los años 40, serán estas tres personas las que cuiden, las que restauren los daños producidos fundamentalmente en el tolo del Romeral, que cayó una bomba y rompió tres de las losas de cubierta de su corredor. En imagen tenemos a Juan Teymurí Álvarez, delegado de Bellas Artes, a Simeón Jiménez Reina en el centro como comisario provincial de excavaciones arqueológicas, y a la derecha Francisco Prieto Moreno Pardo, que era el conservador de la Alhambra y del Generalife, que es el que llevó a cabo las labores de conservación y de restauración. En el año 42 se recibe en Antequera, en los dólmenes de Antequera, al comisario nacional de excavaciones arqueológicas, don Julio Martínez Santaolalla.
este señor que está con la cámara fotográfica, que es el que impulsa un proyecto de musealización de los dos recintos, el recinto el que tienen ahora en pantalla del Tolos del Romeral, y el propio Dolmen de Menga. Y llegan los años 70 y los efectos de la Ley General de Educación del ministro Villar Palasí, que incorpora el tema de las visitas a los lugares monumentales. Ahí tienen un ejemplo de cómo llega un autobús a la visita de los dólmenes de Antequera y tratan de asociarse, de reconocerse con una imagen, con una fotografía del monumento. Y en el 72 se aprueba por la ONU la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que es la convención que crea la lista del Patrimonio Mundial. España, el Reino de España, se adhiere a la convención en mayo, el 4 de mayo de 1982. Nosotros, el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera, hemos logrado incorporar el sitio de los dólmenes de Antequera a la lista del Patrimonio de la Humanidad, del Patrimonio Mundial, en 2016, en julio de 2016. Y ahora, con la transferencia de las competencias a la comunidad autónoma, vamos a hablar de las acciones llevadas a cabo por la Junta de Andalucía hasta la incorporación del sitio a la lista de UNESCO, a la lista del Patrimonio Mundial. Hemos trabajado con esta metodología, con esta cadena lógica de acciones de tutela y valorización, porque de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, los sucesivos planes generales de bienes culturales, la tutela patrimonial efectiva se concibió como una secuencia encadenada de acciones, es decir, como una cadena lógica. Se trata de un proceso secuencial integrado por 4 niveles de intervención relacionados y dependientes, cuyo orden viene determinado por la lógica y la metodología científicas. El patrimonio se investiga, se protege, se conserva y restaura para finalmente difundirse. Una investigación solvente posibilitará una adecuada protección jurídica, una correcta intervención de conservación y restauración y una difusión de excelencia. Un proceso integral que tiene como último objetivo la transferencia a la ciudadanía como depositaria del mismo, porque, de acuerdo con el mandato del legislador, todas las medidas que la ley establece solo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos puedan contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos. Comenzamos por la primera acción, la investigación sobre este territorio. Este es el territorio del sitio de los dólmenes de Antequera, presidido por ese perfil antropomórfico, ese perfil de una figura humana llamada la Peña de los Enamorados. Aquí en primer plano tenemos el túmulo del dolmen de Viera, aquí el túmulo de Menga y en un primer plano tenemos el Camposanto, el cementerio de la ciudad de Antequera.
un establecimiento, una implantación que se lleva a cabo a partir del Real Decreto de Carlos III, que prohíbe los enterramientos en las iglesias y en las criptas de los conventos y procura que los ayuntamientos, los consistorios, encuentren un lugar aireado fuera del casco histórico. Y este consistorio, el de Antequera, pues tuvo el acierto de colocar este camposanto, esta necrópolis, justamente al pie de los grandes monumentos prehistóricos antequeranos, al pie de Menga y al pie de Viera. Estos son los dos grandes referentes del neolítico antequerano. El sol en esta imagen tomada en el solsticio de verano, y el perfil de la Peña de los Enamorados. Y otro elemento clave del sitio, que es el llamado paraje natural del Torcal, la Sierra del Torcal, en donde se encuentra la cueva del Toro, un establecimiento neolítico de la fase anterior, lo que llamamos neolítico pre-megalítico, que estaría exactamente aquí, y desde donde se contempla el perfil de la Peña de los Enamorados. Y finalmente los tres monumentos culturales. Arriba, Menga, un gran, imponente monumento megalítico de carácter ortostático, o sea, con grandes piedras verticales hincadas en una zanja excavada en la arenisca y con grandes losas de cubierta. Abajo igualmente el dolmen de Viera, también de tipología de estructura ortostática, con la cámara funeraria justamente al fondo, y a la derecha la gran cámara del Tolos del Romeral, como decíamos, obtenido mediante la aproximación de hiladas. Se desarrolla un proyecto de investigación básica en los años 70, del 77 a prácticamente la actualidad, hasta el 2022, un proyecto general de investigación sobre las primeras comunidades agricultoras, pastoras y artesanas en la Sierra del Torcal, por parte de los profesores Martín Socas y Kamalich Macieu, catedráticos de prehistoria de la Universidad de La Laguna. Este equipo desarrolla varias campañas de excavación y ponen al descubierto un establecimiento de una comunidad de pastores y de agricultores en esta zona del Torcal, con la práctica del canibalismo. Aquí a la derecha, aquí tienen una calota humana que la utilizaron para beber leche de manera ritual. Y igualmente se ha encontrado en las excavaciones esta pequeña pieza, esta figurilla, esta esculturilla de aproximadamente unos 5 centímetros de altura, que imita a un objeto de la naturaleza, imita al llamado tornillo, que es un monumento natural dentro del propio Torcal. Se trata de una estratificación y el creador, el artista, el artesano, colocó todas las líneas horizontales tal como el monumento que imitaba, y en una de ellas, más abultada, hizo una incisión vertical, dándole el carácter femenino de la pieza, de la escultura, la que denominamos como la Venus del Torcal. Es una de las primeras representaciones de la imagen de la mujer. Y ahora viene otro proyecto como el anterior, como el de la Universidad de La Laguna, otro proyecto de investigación básica, o sea, proyectos que los promueven los propios investigadores
por el interés que ellos tienen en profundizar en el conocimiento del Neolítico peninsular, o en este caso, en el caso del doctor Michael Hosking de la Universidad de Cambridge, que en su último periodo de vida académica se interesó por conocer hacia dónde dirigían su mirada, su eje, los monumentos megalíticos. Michael Hosking es astrofísico, es catedrático de Historia de la Ciencia de Cambridge y no tiene nada que ver con el mundo de la arqueología. Él simplemente recorrió toda Europa y norte de África, contactando con los diferentes departamentos de prehistoria y arqueología de los diferentes países que visitaba, y con una brújula y un jalón orientaba el corredor de acceso para ver hacia dónde miraban, hacia dónde dirigían su mirada las construcciones. Analizó 4.000 monumentos y al tabular esas orientaciones, que las publicó en esta monografía de la izquierda en 2002 y que nosotros la hemos publicado en bilingüe en el conjunto arqueológico con el título de Tumbas, Templos y sus orientaciones. En esta monografía de 2002, Michael Hosking nos daba las claves para la incorporación del sitio de los dólmenes de Antequera a la lista del Patrimonio Mundial. Ya saben que a la lista, que es una lista de valores, no una lista de sitios, porque si fuese realmente una lista de sitios, la lista tendría 200.000 elementos, y realmente la lista del Patrimonio Mundial tiene unos 1.300 lugares, sitios naturales y culturales. Por tanto, lo que incorporamos a la lista son valores universales excepcionales. Y en este momento, en 2004, cuando yo me incorporo a la dirección del conjunto arqueológico, la orientación solar de las construcciones megalíticas ya estaba reconocida en la lista del Patrimonio Mundial. Ese valor ya estaba contemplado. Por tanto, no tenía mucho sentido que nosotros promoviésemos un expediente para incorporar ese valor cuando el valor ya está reconocido. Sin embargo, Michael Hosking, en su investigación, concluye que el 99.99 de los monumentos investigados, de esos 4.000, tienen una orientación celeste solar. Esas construcciones se orientan en los solsticios y en los equinoccios, se orientan a la salida del sol. Y eso se da en Escocia, en Inglaterra, en Irlanda, en toda la Europa continental y en el norte de África. Pero hay un pequeño grupo de monumentos megalíticos que tienen orientación celeste, pero no solar. O sea, dirigen su mirada a otras estrellas, a Sirius, a la Luna, y que hay otro grupo muy reducido, muy pequeño, que dirigen su mirada hacia objetivos terrestres, hacia elementos de la naturaleza. Con esa información, como os decía, tenemos ya la clave, tenemos la llave para elaborar la candidatura y poder ingresar a la lista del Patrimonio Mundial, porque teníamos sobre la mesa el que uno de los 3 monumentos antequeranos tenía una orientación terrestre. Esta es la brújula que elabora Michael para con Antequera.
Este es el dolmen de Viera y su eje, su orientación hacia la salida del sol en los equinoccios de otoño. Sería el dolmen con una orientación canónica, la coincidente con ese 99.99 que se orienta a la salida del sol en equinoccios o en solsticios. Aquí tenemos Menga y su eje dirigido hacia el perfil de la Peña de los Enamorados. Es una orientación anómala, objetivo terrestre. Los dos, Viera y Menga, son de una cronología de unos 4.000 años antes de nuestra era. O sea, son monumentos con 6.000 años. 4.000 antes de nuestra era. En el 3.000, o sea, 1.000 años posterior a Viera y a Menga, estas comunidades agricultoras y pastoras levantan, construyen otro monumento megalítico de tipología diferente, mucho mayor que los anteriores, porque si Menga y Viera tienen un diámetro de 50 metros, el Tolo del Romeral va a alcanzar los 100 o más de 100 metros de diámetro. Igualmente con una orientación absolutamente anómala, con una orientación sur, dirigida hacia la Sierra del Torcal, precisamente al lugar de origen de estas comunidades agricultoras y pastoras, aquellas que vivieron durante miles de años en la Cueva del Toro. Esto es lo que nos permitió elaborar la propuesta de protección, de incorporación a la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, con estos dos grandes conos conformados por el vértice en Menga y con su base en la parte de atrás de la Peña de los Enamorados, y un segundo cono con vértice en el Tolo del Romeral y su base en la parte de atrás de la Sierra del Torcal. Nosotros impulsamos una serie de proyectos de investigación aplicada, junto a estos dos proyectos de investigación básica, que fueron determinantes para armar, para construir el expediente de UNESCO. El primero se lo encargamos a la Universidad de Granada, que es un estudio geoarqueológico de los sepulcros y una intervención arqueológica en Menga. Esta excavación puso al descubierto en el atrio un enterramiento de época medieval, porque Menga se convierte, en época musulmana, se convierte en un morabito, en un lugar en donde un santón daba consejo, hacía lecturas del Corán. Ahí están levantando los restos de los dos adultos medievales musulmanes. Y esta excavación pone al descubierto algo absolutamente asombroso para la comunidad, para el público general y para la comunidad científica, y es la aparición de un pozo al final de la cámara, excavado en la arenisca, con 19,50 metros de profundo y 2 metros de diámetro. En este momento, en esta fotografía, el pozo, la estructura hidráulica, contiene 4,5 metros de agua potable por capilaridad. Curiosamente, en la profundidad del pozo, los 19,50 metros son los 19,50 metros de la longitud de la cámara, que tiene exactamente 19,50 metros. Esta estructura no estaba documentada, no se había excavado en el siglo XX, donde se han hecho las grandes excavaciones
para la elaboración de tesis doctorales y no se había descubierto. Pero sí supimos a través de la obra de Louisa Tennyson que el pozo estaba al descubierto en su visita. En 1851 el pozo estaba visible, con una profundidad de 11 metros. Nosotros hemos llegado hasta los 19,50 que terminan en el fondo del vaso, en el fondo de piedra. Otro proyecto de investigación aplicada es el que desarrolla la Universidad de Alcalá de Henares, los profesores Bueno Ramírez y Balbín Berman, sobre análisis de las grafías megalíticas en la necrópolis de Antequera y su entorno. Concretamente, el estudio de las pinturas rupestres del Tajo Colorado. Esta imagen que tienen en pantalla. Y hacen estos calcos de las pinturas rupestres. Este es calco y esta es la pintura original. Le da el carácter de santuario, de montaña sagrada a ese perfil antropomórfico que se vincula al eje de Menga. La segunda acción que describíamos antes en esa cadena lógica, la protección. En 2009 se declaró la zona arqueológica recogiendo los dos grandes recintos, el recinto del Dolmen de Menga y el recinto del Tolo del Romeral. Tenían protecciones antiguas desde 1886, pero puntualmente para Menga, después para Viera y finalmente para el Romeral. Ahora lo que se crea es la zona arqueológica. Y para desarrollar su tutela, elaboramos el Plan Director, un documento que tiene una vigencia que va desde 2018 hasta 2025. En 2016, como comentábamos, incorporamos el sitio a la lista del Patrimonio Mundial con un ámbito mucho mayor. Para el desarrollo de la tutela sobre ese ámbito, elaboramos el plan de gestión que involucra al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Málaga y al propio Ayuntamiento de Antequera. Y para evitar la masificación del fenómeno turístico, hemos elaborado el plan de gestión turística del sitio de los Dólmenes de Antequera para evitar ese problema que se da tras la incorporación de un bien a la lista del Patrimonio Mundial, que es la llegada de los turistas, de la masificación del tema de la visita turística. El Ayuntamiento de Antequera adquirió una serie de compromisos con la evaluadora de UNESCO para modificar ciertos aspectos de los polígonos industriales que se interponen entre Menga y la Peña de los Enamorados. Y eso se hizo a través de este plan especial de protección del sitio de los Dólmenes de Antequera. Con respecto a la conservación y a la restauración, hemos llevado a cabo la actuación sobre los túmulos del Romeral, con este aspecto final, con un jardín, un almendral en su alrededor. Esta imagen del Romeral con el Torcal justamente enfrente, una imagen frontal del Tolos, y esta es la imagen de 1904, cuando se descubre el Tolos en el Cerrillo Blanco. Aquí tenemos el cerrillo y aquí la imagen de la peña y la sombra del fotógrafo. Y esta es la imagen final tras las intervenciones de musealización del Dolmen de Menga. Y esta es la contemplación de la peña desde el corredor de acceso al monumento. Oeste, la entrada del sol en el equinoccio de otoño en el Dolmen de Viera, o la contemplación de la luna desde el interior del corredor. Y finalmente llegamos a la acción de transferencia de conocimiento a la ciudadanía, la difusión, a través del Museo de Sitio.
que cuenta con la exposición permanente y con 2 salas de exposiciones temporales. Este es el documento conceptual, el documento que formula la museología del sitio de los dólmenes de Antequera, tanto en el aspecto de la musealización de los espacios abiertos, de los monumentos y del campo, el campo de los túmulos, tanto de Menga y Viera como el del Romeral, así como la exposición permanente Antequera milenaria. Este es el edificio, se inauguró en 2022 y cuenta con la siguiente estructura de salas. Tiene una primera sala que se enuncia, se titula como la cosmovisión del sitio de los dólmenes de Antequera. La segunda se desarrolla en este gran salón, la tercera en este cuadrante y la cuarta y última en este otro. Comenzamos con la cosmovisión del sitio de los dólmenes de Antequera. Llevamos a cabo una experiencia a partir de la investigación de Michael Hosking, una experiencia en el exterior, en los espacios abiertos del conjunto arqueológico, colocando sobre cada uno de los túmulos unos haces de luz dirigidos al cielo, para que en la noche los participantes, las personas que entraron en el recinto, pudieran ubicar cada uno de los 3 túmulos antequeranos. Esos son los rayos dirigidos hacia arriba y en cada túmulo colocamos un potente proyector de rayo láser y disparamos el rayo siguiendo la orientación tomada, la medición de Michael Hosking. En concreto, este rayo va dirigido hacia la peña, que es este. Este fue el 2017 cuando hicimos esta experimentación, que contamos con 2.500 personas para contemplar este acto, este evento, ¿no? Aquí tenemos estos rayos, son los del Tolos, que están exactamente en el eje de Menga con el perfil de la peña. Y aquí tenemos los tres rayos. El que hemos visto anteriormente desde Menga hasta la peña, el que parte del Tolos del Romeral y que va hasta el Torcal, y el que parte de lo alto de Viera y llega hasta la línea del horizonte por donde sale el sol. Estas 3 orientaciones claves del sitio de los dólmenes de Antequera la hemos incorporado a la primera sala del museo, a la que llamamos cosmovisión del sitio de los dólmenes de Antequera. Estos muebles representan a cada uno de los monumentos. Este es Menga con el eje hacia la peña, este es Viera con su eje hacia la salida del sol y este es el Romeral con su eje hacia el sur, hacia la sierra del Torcal. En el suelo tenemos los ejes con las orientaciones de cada uno de ellos. El de Menga está orientado a 45 grados, el de Viera a 96 y el Tolos del Romeral a 199. Esta es la orientación de la brújula que vimos anteriormente, elaborada por Michael Hosking, la orientación hacia la salida del sol en los equinoccios, y esta es una fotografía tomada en un equinoccio de primavera. Ahí vemos cómo el sol se alinea con el corredor del dolmen de Viera. En este momento, a las 8 menos algo de la mañana, es cuando el sol penetra por la primera puerta
del corredor, baña el corredor y llega hasta el umbral que da acceso a la cámara mortuaria. De tal manera que el objetivo del proyecto arquitectónico es lograr que los rayos del sol entren en esta galería, marcando el recorrido que nos conduce a la muerte. El recorrido, el corredor iluminado, que nos conduce a un espacio que está en sombra, en penumbra, que es la cámara mortuoria, que es un cubo de piedra en donde estaban depositados los restos de los ancestros. La vida en el camino, en el corredor, en el recorrido que nos conduce hacia la penumbra y la sombra que está al final de la cámara, al final del dolmen, en la cámara mortuoria. El segundo eje, el de Menga, dirigido hacia la peña, y aquí en esta imagen tomada en un solsticio de verano, cuando el sol se aproxima al máximo hacia la peña. Y finalmente el monumento del Tolo del Romeral, situado exactamente en el eje de Menga Peña, con su orientación hacia el sur, hacia la Sierra del Torcal, precisamente donde se encuentra este monumento natural del que hablábamos anteriormente, el llamado Tornillo, el que la esculturilla imita. Y un nuevo descubrimiento, y es que este monumento que inicialmente planteábamos que tenía una orientación terrestre hacia la Sierra del Torcal, hacia el lugar de origen de sus ancestros, en el solsticio de invierno, no a la salida del sol, lógicamente, porque se orienta al sur. Cuando el sol ya está muy alto, a las 14 horas, el sol se alinea con el eje de acceso a el Tolos. De tal manera que Menga tendrá una orientación terrestre, Viera una orientación celeste solar y el Romeral, más reciente, 1000 años posterior a los dos anteriores, tiene una orientación terrestre, torcal, y celeste, no a la salida del sol, sino cuando el sol del solsticio de invierno está ya muy alto, aproximadamente hacia las 14 horas. Tanto para Menga, para contemplar la entrada del sol y contemplar la peña en el solsticio de verano, como la entrada del sol en el equinoccio de otoño en Viera, como la entrada de la luminosidad del sol en el Tolo del Romeral en el solsticio de invierno, en los tres momentos, o en los cuatro, porque Viera lo hacemos en el equinoccio de otoño y primavera. Organizamos visitas para contemplar el fenómeno, bien de la entrada del sol, bien el alineamiento del sol con este monumento que tenemos en pantalla, o contemplar el perfil de la peña con el sol que se aproxima a ella. Esta es la sala, al fondo un retablo de imágenes del sitio, de Menga abajo, de Viera en el centro y del Romeral arriba, con los ejes que hemos visto anteriormente en el suelo y también en el cielo. La siguiente sala es la del sitio de los dólmenes de Antequera en el Patrimonio Mundial. Es un vídeo, es una sala con museografía videográfica, es un vídeo de unos 11 minutos que se desarrolla en esta sala, en el Salón de Actos de Manuel de Góngora, en donde le damos al visitante las claves de los valores universales excepcionales que UNESCO ha reconocido al sitio.
para finalmente en este cuadrante, en este primer cuadrante, que son dos espacios, dos salas que todavía no se han museografiado, estamos en proceso de instalación. Esta primera sería sobre la prehistoria de las tierras de Antequera. Sería la contextualización del sitio de los dólmenes de Antequera en un territorio mayor, como es esa vega de Antequera, es todo ese norte de la provincia de Málaga. Este es el espacio. Desde aquí se contempla, hay un ventanal en donde se contempla el perfil de la Peña de los Enamorados. Y este último es el espacio en donde se va a biografiar cada uno de los monumentos. Vamos a facilitar al visitante toda la información, todo el conocimiento que tenemos sobre Menga y la Peña, Viera y el Sol, y el Romeral y la Sierra del Torcal y el Sol también. Esta es la museografía de los dos espacios, esta es la de la prehistoria de las tierras de Antequera y esta es la de la biografía de los monumentos megalíticos antequeranos. Finalmente, comentarle que el museo cuenta con dos espacios de exposiciones temporales, uno de ellos con el nombre de Manuel Gómez Moreno, que tiene una línea de investigación, de presentación de proyectos de investigación prehistórica, de arqueología prehistórica. Y esta otra sala, la sala de exposiciones temporales José Antonio Muñoz Rojas, que tiene una línea para la presentación de proyectos de creación artística que tienen que ver con de artistas de hoy que tienen como objeto de investigación el paisaje y el territorio. Y para finalizar, les presento esta síntesis de las visitas al conjunto arqueológico. Han sido más de 2 millones de personas los que han visitado el conjunto arqueológico desde 2005. En 2015, que fue el año en el que la evaluadora de UNESCO visitó el conjunto para contrastar lo que nosotros expresábamos en el expediente con la realidad, con solo la presencia de la evaluadora en Málaga, en Antequera, superamos por primera vez los 100.000 visitantes. Partíamos de 68.000 en 2005. En el año en el que en Estambul se incorporó a la lista, llegamos a los 154.000 visitantes. En el primer aniversario, 212.000 y en el segundo aniversario, 213.000. La línea de 200.000 se mantiene hasta el cuarto aniversario para ir al desplome provocado por la COVID, que nos situó en un nivel inferior al del 2005. Y desde esa fecha estamos recuperando el nivel de visita hasta alcanzar los 150.000 visitantes en 2022. Y nada más. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna preguntilla, todavía tenemos 5 minutos, puede aprovechar. Por ahí, al fondo. ¿Cuántos años, de qué época es esto? ¿Cuándo se construyeron? Menga y Viera en el 4000 antes de nuestra era, o sea, tienen 6.000 años. Y el Tolo del Romeral, 3.000 antes de nuestra era, o sea, 5.000 años. 6.000 y 5.000. La pequeña escultura de Venus, ¿de cuándo data? ¿Cómo? La Venus. La Venus es muy anterior, es del 7.000, tiene 7.000 años. Es anterior. ¿Se puede hablar de dioses y de cultos, de culto al sol, de culto a la tierra, o de dioses o divinidades relacionadas con ello? Nosotros constatamos que hay una orientación al sol, a un perfil antropomórfico que está señalado por ese conjunto de pinturas rupestres macroesquemáticas.
y constatamos que otro monumento se relaciona con la Sierra del Torcal, que es un paraje mágico, espectacular, que además sabemos, a través de la investigación desarrollada por la Universidad de La Laguna, sabemos que los primeros agricultores y pastores estuvieron asentados en esa sierra, en la Cueva del Toro. Entonces, evidentemente... Como una tradición. Y el Pozo puede tener también alguna relación con el tema del culto, más que o con el tema del lugar, o como un símbolo del agua. El Pozo, más que por sentido práctico, o es realmente práctico allí, o pues una zona sería, daba mucho problema del agua que esté muy lejos, o el Pozo ese tiene un sentido habitual, un sentido... El Pozo de Menga no está encajado. Realmente se excavó en 2005 y el excavador no ha publicado su memoria. Los investigadores que están ahora retomando el tema de la Universidad de Sevilla no publican finalmente, no interpretan el Pozo, y por tanto no sabemos si es anterior a Menga, si el Pozo se construye antes que Menga, se construye de manera coetánea a Menga o posterior, en época romana o medieval, ¿no? No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Lo cierto es que al final de la cámara hay un depósito de agua de 4 metros en una estructura de 19-50 metros, que es exactamente la longitud de la cámara. Pero realmente ya me gustaría a mí que algún arqueólogo de los que están investigando el tema concluyera en que el dolmen de Menga tiene una vinculación con el perfil de la peña y con un contenedor, con un depósito de agua, ¿no? Que es el origen de la vida. Claro, pero eso no, yo no lo puedo afirmar. Bueno, por aquí, hacemos la última pregunta, aquí al fondo. Sí. ¿Qué tipo de impactos genera la afluencia masiva de gente y cómo se ha regulado? Eso lo contemplaba el propio plan director. Efectivamente, tras la declaración, nosotros contábamos solo con un centro de recepción de visitantes con capacidad para 50 personas. Entonces, en los años que van desde el 16 o desde el 15 con los 100.000 visitantes hasta el año 22, realmente hemos tenido problemas, hemos tenido que gestionar la recepción de los visitantes en el centro y dirigir después los grupos a cada uno de los monumentos, que están tasadas las personas que pueden acceder a cada uno de ellos. 25 en Menga, 10 en Viera, 10 en el Romeral. Sabíamos, por las otras prácticas desarrolladas en otros lugares, en otros sitios declarados Patrimonio Mundial, como Irlanda, Inglaterra, sabíamos que la clave era el Museo de Sitio. El Museo de Sitio, que se ha inaugurado en 2022, tiene capacidad para recibir a 1.000 personas. Entonces, nosotros ahora lo que hacemos es que recibimos a los visitantes en el museo y al entrar al mismo se le indica la hora en la que le esperan en cada uno de los monumentos. Y por tanto, ya administran su tiempo para poder visitar la exposición permanente del museo, las temporales, o para ir a la cafetería o a la tienda, porque saben que a las 11 de la mañana tienen acceso controlado a Viera y a Menga, o al Tolos del Romeral. Y la verdad es que está funcionando muy bien el edificio del Museo de Sitio para ordenar, para controlar el acceso de visitantes a los 3 monumentos. Bueno, pues yo creo que no hay tiempo, lo siento. Ahora sí quiere acercarse. Sí. Perdón, un momentito, es que ya se nos echa tiempo encima. Ahora si quieren quedarse y Bartolomé amablemente les responde.
Pero nada, simplemente invitarle, Bartolomé, a que en el futuro vuelva a estar con nosotros. Muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer y le damos un fortísimo aplauso.